Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar, muchachos, con la clase. Bueno, de hecho la estamos iniciando, apenas hemos tenido una clase donde hablamos del programa, de lo que vamos a ver. Les dejé por ahí ya el archivo de las notas, que igual que el semestre pasado, son unas notas tomadas a mano de las clases que yo doy. No están hechas por mí, están hechas por un alumno. Y bueno, ya les había explicado que les dejo esas porque pues, son unas notas hechas a mano que son pues, como más amigables, digamos, ¿no? Para ustedes. Recuerden que, bueno, ya les había aconsejado y si no, se los digo ahora, que es recomendable que las vayan imprimiendo, si quieren no imprimirlas todas, pero impriman una partecita o váyanse por partes, para que cuando vamos explicando aquí, como yo les comparto en pantalla las notas, bueno, les hago explicación de varias cosas y no es fácil que en su PDF pues vayan haciendo anotaciones, ni dibujando cosas de lo que explicamos. Entonces, si las tienen allá a la mano impresas, bueno, pues ustedes pueden ir haciendo anotaciones de lo que se explica y haciendo algún dibujo, alguna nota que ustedes pongan para recordar, para que a la hora que estudien, pues les sea más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, yo les recomiendo que las vayan imprimiendo así de a poco y que las tengan en papel para que vayan anotando. Quienes quieren hacerlo con el PDF, bueno, también lo pueden hacer, ya saben que en el PDF se pueden aplicar notas y demás. Lo difícil en el PDF es dibujar, ¿no? Eso es lo que complica. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. Y, ok. Pues ahí la tenemos. En la clase pasada estábamos viendo los temas. Dijimos que, bueno, lo que vamos a alcanzar a ver es un tema muy rápido, muy básico, que es adherencia y anclaje. Y después vamos a ver flexocompresión, que es el diseño de columnas de concreto, que es el tema más largo, digamos, ¿no? El que nos llevamos más tiempo. Después, al final, vamos a ver diseño de losas y, si alcanzamos, vamos a ver diseño de cimentaciones, o por lo menos lo básico de las cimentaciones, por lo menos zapatas aisladas, que las zapatas corridas es casi lo mismo, entonces alcanzamos a ver juntas, si es que nos da el tiempo al final. El primer tema se lleva mucho tiempo porque hay mucha teoría, el comportamiento de las columnas es complejo, entonces se lleva un rato en la explicación. Y terminando el primer tema, flexocompresión, es cuando vamos a tener el examen parcial. Después el examen final lo vamos a dejar para lo que alcancemos a ver antes de la fecha de ese examen final, cuando se programen en la dirección los exámenes. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema que de hecho quedó pendiente del semestre anterior. A veces lo vemos en el semestre anterior, a veces lo vemos en dependiendo de los tiempos. Entonces, en esta ocasión lo dejamos para y que les decía, es un tema muy sencillo. ¿Qué tiene que ver lo de la adherencia y anclaje? Pues es muy fácil de entender que si nosotros estamos reforzando el concreto con barras o varillas de acero, esas varillas las estamos poniendo en el concreto para que resistan un tipo de esfuerzo. ¿Cuál es ese tipo de esfuerzo que queremos resistir con las varillas cuando se las ponemos al concreto? Tensión. La tensión, exacto. Entonces, las varillas, obviamente, las estamos poniendo ahí y van a quedar tensionadas, ¿no? Es su función, tensionarse. Claro, también se comprimen, porque depende del lugar donde estén, ¿no? Y del comportamiento del elemento. Habrá zonas en que el acero pues también está sufriendo compresión, de hecho le ayuda al concreto. Acuérdense que lo considerábamos cuando vimos el tema el semestre pasado de las vigas doblemente armadas, justamente de eso se trata, ¿no? De que consideramos el acero que le estamos poniendo en el lugar donde se comprime el concreto, bueno, pues el acero también le ayuda un poco para soportar esa compresión. Pero bueno, lo que nos interesa es la parte de la tensión, porque si estamos poniendo las barras, las varillas, tensionándose, bueno, pues estamos nosotros calculando qué cantidad de acero, o sea, de qué tamaño la varilla y cuántas varillas necesitamos
para soportar cierta tensión en el concreto, entonces quiere decir que esas varillas se están esforzando a todo lo que dan de tensión, ¿no? Claro, con sus respectivos coeficientes de seguridad, etcétera, ¿no? Pero en teoría, bueno, pues estamos esforzando esas varillas al máximo de tensión. Tenemos que tener entonces la seguridad de que esa tensión que se está provocando en las varillas, pues no las arranque del concreto, ¿no? Porque entonces de nada serviría. Le podemos poner mucho acero, pero si ese acero se va a arrancar, se va a salir del concreto, o no se va a adherir bien al concreto y no va a ayudarle al concreto a soportar la tensión, entonces de nada va a servir. Entonces tenemos que tener la seguridad de que esas varillas van a poder desarrollar su máxima carga sin zafarse del concreto, digamos, que sería a lo que nos referimos con el anclaje, y también garantizar que la adherencia que tienen las varillas con el concreto sea efectiva para que efectivamente le ayuden a la sección del elemento, sea una viga, sea una columna, sea lo que sea, que efectivamente le ayuden para soportar esa fuerza de tensión que el concreto no puede soportar. Entonces, de eso se trata esto de la adherencia y anclaje. Y todo se reduce, en realidad es algo muy sencillo, digo, su mecanismo a lo mejor mecánico no es tan sencillo, pero nuestra revisión o nuestro diseño se reduce a calcular una longitud suficiente, ¿no? Una longitud suficiente que esté dentro del concreto, y que está en función, o quede en función, pues del tamaño de la varilla y de la cantidad de las varillas que tenga. Además de que tenemos que cumplir con especificaciones que vienen en las normas, donde nos habla de, además de esa longitud mínima que debe de estar la varilla dentro del concreto, que además debe de tener ciertos ganchos o ciertas escuadras para garantizar el anclaje. Y eso pues nos lo indican en las normas, repito, después en la siguiente clase vamos a ver esa parte de las normas donde se habla de esto, y es muy específico, ¿no? Simplemente tenemos que cumplir con que haya estos ganchos o estas escuadras que tienen esa función. Cuando ustedes seguramente lo han visto, quienes han estado ya en obra, y sí me gustaría que me lo compartieran, los que ya hayan estado en obras, que les haya tocado ya estar por ahí supervisando, o incluso construyendo cosas muy sencillas, a lo mejor no ustedes directamente, pero les ha tocado ahí participar, el colado de una losa, o salas, castillos y demás para una estructura de mampostería. Han notado seguramente que existen estas escuadras, estos ganchos y demás, pero también seguramente han notado que en algunos lugares, sobre todo cuando las construcciones las están llevando los albañiles, nada más, que no hay presencia de un ingeniero o de un arquitecto, un profesional en esto, pues hay muchos casos en los que ya no se preocupan de hacerle los ganchos o hacer las escuadras, o se los hacen mínimos. No sé si alguien pueda compartir alguna experiencia con eso. Pues yo sí he colado varias losas, pero casi siempre, bueno, no casi siempre hacemos los ganchos. Es un detalle que nunca se nos llega a olvidar. Y más que nada porque que es como el maestro, pues, el jefe ahí, conocido de albañil, siempre, tal vez no por, digo que el maestro, pues, es como el jefe de los albañiles, tal vez por experiencia, tal vez no por escuela, pero por experiencia sabe que son muy importantes, tal vez no sepa el por qué, pero sabe que siempre deben de hacerse. Ok, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha visto un elemento donde no se los hagan o se los hagan de la manera no adecuada? Roberto. Yo, ingeniero. Daniel. Sí, yo he participado en algunas obras, igual en algunas losas y en el armado directamente de algunas zapatas, y siempre le dejamos los ganchos, obviamente para anclaje. El maestrero nos decía que dejara el gancho libre a 5 centímetros. O sea, ellos no se rigen pues con normas, solamente
a lo que han aprendido o a la experiencia que tienen. Pero sí, yo también he visto que siempre lleva gancho. Ok. Bueno, como ven, digo, ha habido casos, porque yo los he visto, sobre todo les repito, cuando veo construcciones que están haciendo albañiles nada más, en que saben que debe llevar el gancho, algunos como que con el tiempo van pensando que no es tan indispensable y hay algunas construcciones que hacen y no se los hacen, no se los ponen, o les hacen uno mínimo, como acabas de mencionar, 5 centímetros. En realidad un gancho de 5 centímetros no sirve para nada. Vamos a ver más adelante por qué, pero en las normas, las escuadras y los ganchos, las longitudes, los ángulos de esos dobleces están especificados, y están especificados todos en función del diámetro de las varillas y del elemento del que se trate. Como acaban de decir ustedes, los albañiles, los maestros que tienen más experiencia, su experiencia se basa en lo que han hecho y en lo que han repetido, pero lo único que ellos saben es que debe haber un gancho en la punta de la varilla. Pero como decía hace rato su compañero José, a lo mejor no saben para qué es, y sí, muchos no lo saben, ¿no? O sea, ¿qué función tiene ese gancho? Se lo imaginan, ¿no? Porque al hacer un gancho, pues todo el mundo nos imaginamos, hay un gancho, pues es para que se detenga algo, ¿no? Pero no saben, no conocen lo que nosotros estamos viendo ahorita aquí, que van a ver en las normas, lo que se refiere justamente a la adherencia, ¿no? Y el desarrollar, entre más gruesa sea la varilla, pues obviamente esa varilla va a tomar más carga de tensión. Y si toma más carga de tensión, pues necesita más longitud de desarrollo y necesita un gancho más efectivo para anclarse. Si es una varilla delgada, bueno, pues ese gancho puede ser más chico y la longitud de desarrollo también va a ser más corta, porque esa varilla delgada pues va a desarrollar menos tensión. Sin embargo, todo está referenciado a sus diámetros y hay mínimos. Las normas nos indican, independientemente del diámetro de varilla, nos indican mínimos. Y hay muchos casos en las construcciones en que se lo hacen nada más por hacérselo. Y se lo, como acaba de decir su compañero, 5 centímetros, por ejemplo, 5 centímetros en una zapata, no es adecuado, ¿no? Y lo vamos a ver. Es muy poco. Qué bueno que se lo hacen, pero peor sería que no se lo hicieran, pero no funciona como debería de funcionar, ¿no? Entonces, justamente es parte de lo que ustedes están aprendiendo acá, porque independientemente, ya lo habíamos dicho, independientemente de que sean estructuristas o no, pues son de las cosas básicas que hay que saber cuando estamos en obra y que estamos supervisando, porque explicarles, ¿no?, a la gente, porque a veces además se van a topar con albañiles y con nuestros albañiles que los van a ver ustedes con menos experiencia y ellos les van a decir, yo tengo 30 años trabajando en esto y siempre los hacemos así. Bueno, pues ustedes van a poder, con argumentos, van a poder decir, pues siempre los has hecho mal, o sea, tienes 30 años haciéndolos mal. No quiere decir que porque tengas 30 años haciéndolos, lo has hecho bien. Y lo estás haciendo mal por esto y esto y esto y esto. Entonces, ustedes van a tener los argumentos para poder hacer cambiar, ¿no?, eso. Y les aseguro que con todos los que les toque discutirles esto y cambiarlo, pues entonces ya a partir de ahí ellos lo van a hacer bien, ¿no? A lo mejor no ha habido nadie que se los explique. Entonces, pues obviamente todo tiene una razón. Y recuerden que todas estas normas y todos estos parámetros que leemos en las normas y que nos exigen las normas, pues no nos lo piden nada más por capricho. Todas estas especificaciones están basadas en el comportamiento de las estructuras a lo largo del tiempo y en los eventos en los que ha habido problemas, ¿no?, específicamente en los sismos. Entonces, con el tiempo, bueno, pues se ha visto que unas cosas funcionan, otras no, las tenemos que hacer más estrictas, pensando en que alguna vez puede suceder y pueden ser indispensables. En otras a lo mejor no, y eso es casi siempre el argumento que la gente en la construcción siempre nos da. ¿Para qué le pones tanto si nunca ha pasado nada, ¿no? O alguien les puede decir, yo tengo 30 años haciéndolos así y nunca le ha pasado nada a lo que he hecho. Bueno, pues nunca le ha pasado nada porque has tenido suerte, ¿no? Y porque a lo mejor nunca ha temblado como en algún momento puede temblar. Nunca lo podemos saber, ¿no? No es predecible. Entonces,
por algo están las normas, estamos previniendo. Si nunca sucede, pues qué bueno, ¿no? Nunca sucedió y estamos tranquilos. Pero el día que suceda, pues entonces estamos tranquilos de que lo hicimos bien y de que va a soportar perfectamente sin problemas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar un poco a veces de la mentalidad de la gente, que repito, es un poco difícil porque pues a veces es también un poco difícil explicarle a un maestro albañil con términos técnicos, ¿no? Es un poco más difícil. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pues a ellos les cuesta mucho más, ¿no? Pero bueno, cuando les toca explicarlo y decir por qué, pues tienen que estar ustedes muy seguros de lo que están diciendo, ¿no? Para que les hagan caso, para que tomen en cuenta su instrucción, ¿no? Porque finalmente si ustedes son los que están supervisando la obra, o ustedes son los que están construyendo, bueno, pues ellos les tienen que hacer caso, obedecer lo que ustedes les digan, como les digan que lo hagan, aunque a ellos les parezca exagerado, aunque ellos digan que nunca lo habían hecho así, o que siempre lo han hecho así, no pasa nada, pues no hay que dejarse llevar, ¿no? Porque muchas de las veces también lo hacen por no trabajarle, ¿no? Por les da flojera, o sea, hacer ciertas cosas, y porque implica trabajo y tiempo, y entonces a veces también no lo quieren hacer. Y hay que tener mucho cuidado, cuando se topan con gente así, porque ustedes, pues a lo mejor no les va a tocar estar en las obras el 100% del tiempo, ¿no? A veces hacemos visitas de obra nada más porque hay más cosas que hacer, y nada más vamos un rato a la obra, le decimos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y ya, y nos vamos. Y entonces regresamos el día del colado, y a lo mejor ya están colando y no nos da tiempo de revisar o de verificar que sí lo hayan hecho, o ellos a propósito se apuran con los colados para tapar, ¿no? Los armados, y ya no lo vemos. Y entonces ustedes le preguntan al maestro, oye, ¿sí hicieron los ganchos que les dije? Sí, sí lo hicimos, pero ya no lo pueden comprobar porque ya hicieron el colado, ya se quedó tapado con el concreto, y pues le tienen que creer. Pero muchas veces no lo hacen, ¿no? Porque les cuesta trabajo, les cuesta tiempo. Los armados a veces se complican bastante. Hay unos armados de ciertos elementos de concreto que son muy cerrados, muy complejos los armados, y claro que les cuesta mucho trabajo hacer el armado, ¿no? Meter las varillas, y aparte si tienen ganchos, tienen escuadras, cuesta mucho trabajo hacerlo. Y eso a veces es lo que ellos tratan de evitar, ¿no? Porque siempre les parece exagerado. O sea, casi cualquier maestro albañil que aunque tenga experiencia, que ve un plano estructural de alguna estructura importante, siempre el armado de acero le parece exagerado. Siempre le quieren quitar. Si nos descuidamos, le quitan, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy al pendiente, porque nosotros sabemos, otra vez, que no es exagerado, o sea, que estamos cumpliendo con las normas porque eso cubre lo que podría pasar. Esperamos que nunca pase, pero si pasa, pues está cubierto, ¿no? Y si no, si sabemos que no lo hicimos bien, pues entonces siempre vamos a estar temerosos de que el día que ocurra un sismo fuerte, como parte del sismo de diseño, digamos, para lo que están hechas las normas, y nos acordamos que no hicimos bien algo, pues entonces vamos a estar muy preocupados, ¿no? De cómo se comporte y de qué pasa. Entonces, bueno, eso es un batallar que van a tener siempre con la mano de obra, con la gente que hace las construcciones, porque finalmente pues ellos son los que las hacen con sus manos, ¿no? Nosotros no nos metemos ya después a andar de ahí doblando varillas, ni cargando bultos, ni nada de eso. Nosotros vamos y supervisamos y interpretamos los planos, les damos las instrucciones, les decimos cómo, pero ellos son los que finalmente lo hacen. Y por eso, pues, siempre están buscando trabajar lo menos que se pueda, ¿no? Porque pues todos sabemos que es un trabajo pesado, ¿no? El trabajo de la construcción. En fin, entonces, decíamos, bueno, Se cortó. ¿Se le cortó al profe o soy yo? Se fue el profe.
Gol. ¿Sí? Perdón, profe, desactivé el micrófono. Ok. Entonces decía, en ese primer dibujo que tenemos ahí en las notas, está M, representa el esfuerzo de adherencia, la L es la longitud que está metida el acero en el concreto. Este ingeniero no está presentando, creo. ¿Otra vez se le fue, profe? Sí, se volvió a desconectar mi internet, pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Espero que no se vuelva a interrumpir, ya ha estado fallando todo el día. Ya ven que el viernes no pudimos tener clase y pues sigue fallando. No sé si leyeron por ahí una noticia, todos los proveedores de internet en el país tuvieron problemas. Todas las marcas de proveedores, hubo fallas en todo el país por el internet. Y bueno, eso pasó el viernes, pero sigue aquí, me ha estado fallando en el transcurso de la mañana. Falla. Afortunadamente regresa, se tarda como 1 minuto, 2 minutos y regresa. Ok, ya estoy de regreso de nuevo. Me volví a cortar. Bueno, les preguntaba si ya están viendo en su pantalla las notas. Sí, ya. Sí, profe. Bueno, Sí, espero que nos deje el internet continuar. Entonces, les decía, en este primer dibujo de las notas está un bloque concreto, tiene una varilla y está ahí acotado, bueno, la longitud que está metida esa varilla en el concreto, una letra M que representa el esfuerzo de adherencia, y les decía, bueno, la adherencia pues es la adherencia que rodea, ¿no? El concreto que rodea a la varilla, es lo que le da la adherencia, y esa adherencia depende de la resistencia del concreto y de esa área. Entre más resistente sea el concreto y más grande sea el área
que rodea la varilla, entonces pues más adherencia hay y más resistencia tiene la varilla, ¿no? Entonces, la M es el esfuerzo de adherencia, la T es la tensión que está aplicada en la barra o en la varilla, sigma 0 es el perímetro de la barra y la L es la longitud de la barra que está dentro del concreto. Entonces, la adherencia, pues la podemos calcular dividiendo la tensión que está aplicada entre el perímetro de la varilla que multiplica la longitud. Esto nos da un área, ¿no? Perímetro por longitud nos da un área. Entonces, la carga entre el área es ese esfuerzo de adherencia que necesitamos. O al revés, de aquí podemos despejar, si sabemos la adherencia, bueno, pues podemos despejar cuánta área y por lo tanto cuánta longitud necesitamos. Y de esta formulita tan simple, bueno, pues de ahí es de donde se despeja justamente la longitud que debe tener la varilla de concreto dentro del concreto. Lo complicamos un poco más, porque hay una variación, ¿no?, dentro de las varillas que están metidas en el concreto, y que tiene que ver con el tamaño de la varilla y con la cantidad de varillas que hay. Porque si hacemos, por eso esta es una de las razones. ¿Se acuerdan cuando vimos el semestre pasado que las normas nos limitan el número de barras en un paquete? O sea, podemos hacer paquetes de barras de A2, de A3, pero no podemos poner más. Las normas nos limitan, dependiendo del diámetro de la varilla, nos limitan a hacer esos paquetes. Porque si hacemos paquetes de varillas, están todas pegadas unas con otras, le estamos limitando la adherencia con el concreto. Entonces, ahí se corre el peligro de una adherencia muy baja. No es la única, pero es una de las razones por las que no podemos hacer paquetes de varillas con muchas varillas, ¿no? Y dependiendo también del diámetro de las varillas. Entonces, bueno, los esfuerzos de adherencia se originan en dos maneras completamente distintas: en el anclaje de las varillas y en el cambio de la fuerza en la varilla a lo largo de su longitud, cuando cambia el momento flexionante a lo largo del elemento. O sea, en algunas partes la varilla está más tensionada, en otras partes está menos tensionada, y en algún punto el momento cambia de signo, y entonces la varilla deja de estar tensionada y ahora está comprimida, ¿sí? Eso lo tomamos en cuenta para la adherencia. La longitud de desarrollo, L sub índice D, es la longitud de la varilla que debe estar empotrada en el concreto y para que el acero desarrolle su máxima capacidad de carga. Esta fuerza es transmitida al concreto mediante la adherencia. Entonces, bueno, aquí está la formulita esta que estábamos viendo. La podemos escribir así: la tensión es igual, ¿a qué es igual la tensión que puede desarrollar la varilla? Bueno, pues a su área, a sub índice 0 es el área de la varilla, por el esfuerzo del acero, ¿no?, del acero que estemos usando. El área de la varilla, bueno, pi por diámetro al cuadrado, por el esfuerzo de acero. Sigma 0, decíamos, es el perímetro, que es pi por el diámetro al cuadrado, y la longitud es la longitud de desarrollo. Entonces, si sustituimos todo esto, podemos escribir la fórmula de longitud de desarrollo de esta manera, que es esto que está aquí encerrado en el cuadro. Longitud de desarrollo es igual al diámetro de la varilla por el esfuerzo entre 4 veces la adherencia, entendiendo como adherencia la M, que es esto que está acá. Bueno, adherencia por flexión. Los esfuerzos de adherencia por flexión se generan en elementos estructurales sujetos a flexión cuando cambia el momento de un punto a otro. Entonces, aquí es donde está la explicación de lo que acabamos de decir. Si tomamos una fracción de una viga, de un elemento de concreto, una fracción que estamos identificando así aquí como delta X, bueno, es esta fracción que está aquí dibujada en grande. Entonces, la varilla en esa fracción pues tiene una adherencia, tiene una tensión hacia un lado y hacia el otro lado tiene una tensión más un incremento de tensión o una disminución de tensión, dependiendo del punto del diagrama de momentos. Entonces, si escribimos esto así, la adherencia es igual a esta letra B entre el área, el perímetro de la varilla y JD, entendiendo esto como una suma de momentos. Esto es un brazo de palanca, entonces entendemos esto como una suma de momentos y esto es lo que nos da el incremento de esta fuerza. Estas fuerzas están aquí en este diagrama, tiene que ver con la cantidad de concreto que hay, el cortante que también se está produciendo debido a la flexión. El cortante influye también en la adherencia. Y entonces, bueno, las consideraciones de adherencia por flexión requieren que se verifique la longitud de anclaje en los puntos donde el momento flexionante es 0, ya que el área de acero puede ser pequeña y
el cortante puede ser grande, lo que produce esfuerzos de adherencia elevados. Como se vio anteriormente, la longitud de desarrollo es directamente proporcional a la fuerza que debe desarrollar y varía en forma inversa con la resistencia a la tensión del concreto. Una barra de tensión se ancla al concreto con una longitud de desarrollo tal que desarrolle su esfuerzo de flexión. Para barras con diámetros menores a 1,5 pulgadas, o sea, barras menores al número 12, la longitud de desarrollo la podemos calcular con esta expresión y debe ser mayor a esta otra, lo que nos dé esta otra expresión, donde en esa expresión K, subíndice TR, es un índice de refuerzo transversal. Aquí es donde entra la cantidad de acero que tiene el elemento de concreto, la cantidad de acero, la cantidad de varillas que tiene en su armado. Este KTR indica eso. Si se fijan, es un área, ATR es el área total de las secciones rectas de todo el esfuerzo, o sea, las secciones de varillas. FY es el FY del acero. El FY por la V minúscula es el esfuerzo especificado de fluencia del acero, y dividido entre 100, que multiplica a S. S es la máxima separación centro a centro del refuerzo transversal a una distancia igual a la longitud de desarrollo. Por sencillez en el diseño, se permite suponer, siendo así como conservadores, que KTR es igual a 0, aunque haya refuerzo transversal. O sea, ignoramos ese refuerzo, ¿no? Entonces, en ningún caso la longitud de desarrollo será menor a 30 centímetros. Esto ya es una norma o un dato que nos dan las normas, que puede cambiar. Recuerden que son de las cosas que en las normas que pueden cambiar con el tiempo, dependiendo de que se van volviendo más estrictos o no. Entonces, en ningún caso la longitud de desarrollo puede ser menor de 30. Esto es un dato, por ejemplo, que ustedes tienen que tomar muy en cuenta en sus obras, ¿no? Cuando un albañil les pregunte de qué tamaño hago una escuadra, obviamente dependiendo del elemento. Entonces, por ejemplo, una columna que se conecta con una zapata y le hacen una escuadra, le llaman, los albañiles le llaman las patas, ¿no?, de la columna, y las varillas que bajan de la columna las doblan hacia la zapata. Y entonces, esa longitud de esa escuadra no debe ser menor de 30. La tenemos que calcular, claro, pero en ningún caso debe ser menor de 30. Y hay muchos maestros albañiles que le hacen de más, luego la van cortando, y yo he visto, y ustedes seguramente las van a ver, quienes hacen una columna, la van a conectar con la zapata, y le hacen unas escuadritas de 10 centímetros, de 15 centímetros, y creen que ya con eso es suficiente, que ya con eso se va a anclar. Entonces, no, estamos ahí, no estamos cumpliendo una norma. Entonces, la longitud de desarrollo mínimo debe de ser de 30 o de lo que nos dé el cálculo. Entonces, siempre debe ser de 30 o más. La longitud de desarrollo básica, que es una longitud de desarrollo que así se le llama, longitud de desarrollo básica, será de 30 centímetros para 1 o 2 barras, y para 3 barras, cuando estamos poniendo barras en paquete, se multiplica por 1.2, o sea, esto es, le aumentamos un 20% más. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Al estar en paquete las barras, estamos dando la adherencia. Entonces necesitamos más longitud. Si el área que se adhiere al concreto es menor, porque una barra con la otra se está estorbando y no le entra el concreto porque están pegadas, entonces el área de adherencia es menor, por lo tanto necesitamos más longitud para que esa área crezca. Y por eso habla aquí de para 3 barras se multiplica por 1.2. En barras a tensión que terminan con dobleces a 90 o 180 grados, donde el radio interior del doblez no sea menor que esta cantidad multiplicada por el diámetro, o sea, esto veces el diámetro, de la barra doblada, seguidos de tramos rectos, la longitud no será menor a 12 diámetros de la barra. Para dobleces de 90 grados, ni a 4 veces el diámetro de la barra para dobleces de 180 grados. Entonces, otra vez, especificaciones de las normas. Esto lo tenemos que vigilar en las obras en las que ustedes anden. Depende, si se fijan, está en función del diámetro de las barras o del diámetro de las varillas. Entonces, no es una constante para cualquier varilla. Tenemos que
ver que se cumpla la norma en este número de veces el diámetro de barra para esa longitud de desarrollo, y que no debe ser menor a 12 diámetros de la barra para dobleces de 90 grados, ni menor a 4 veces el diámetro de la barra para dobleces de 180 grados. Se considera longitud de desarrollo la comprendida entre la sección crítica y el paño extremo de la barra después del doblez. ¿Qué es la sección crítica? Bueno, la sección crítica es donde se está generando la máxima tensión, y es donde tenemos los valores de momento flexionante. En el caso de una viga, por ejemplo, los valores de momento flexionante más grandes. Donde hay un valor de momento flexionante más grande, ahí está la tensión más grande. Bueno, y decía la sección más crítica y el paño extremo de la barra después del doblez. La longitud del desarrollo se obtendrá multiplicando 0.76 por el diámetro de la barra, por el esfuerzo de referencia entre la raíz cuadrada de F'(c), por el factor o factores que sean aplicables. Hay que consultar las normas técnicas complementarias, pero sin que se tome menor a 15 centímetros ni 8 veces el diámetro de la barra. O sea, no debe ser menor a cualquiera de sus dos valores. Que si esto 8 veces el diámetro de la barra nos da 16, pues entonces no debe ser menor a 16. Si esto nos da 10 y acá dice 15, pues no debe ser menor a 15. O sea, lo que sea más favorable. Y bueno, viene aquí un ejemplo. Lo vamos a dejar para la clase siguiente para explicarlo con detalle, que hay algunos detallitos aquí que hay que explicar. Entonces, nos vemos el viernes en la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Profe, que tenga- Buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.